A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y por un plazo máximo de 15 minutos, tiene la palabra doña Ana Isabel García García. Cuando quiera, señoría. Sí, gracias, presidente. Gracias, señor Fernández, por comparecer. Y quiero empezar reconociendo su trabajo y el de los profesionales, porque nadie está preparado para combatir una pandemia. Y estamos convencidos de que todas las residencias, sin diferenciar entre si eran públicas o privadas, pusieron todo de su parte para frenar los contagios. Así que vaya mi reconocimiento por delante. En primer lugar, y en su condición, como le decía antes, en su condición de presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, me gustaría que nos relatara las dificultades con las que se encontraron las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia. Es decir, desde que el Gobierno decreta el estado de alarma el pasado día 14 de marzo hasta que finaliza el día 21 de junio. Muchas gracias. Pues mire, le agradezco mucho ese reconocimiento y dejo otra idea en la Asamblea o en esta comisión. Ese reconocimiento se podría trasladar a un reconocimiento público, un reconocimiento público que sí han hecho otras comunidades autónomas. Porque el problema que nosotros nos hemos encontrado durante estos meses es que a las 8 de la tarde veíamos, y nosotros también éramos de los que aplaudíamos a los sanitarios, y una hora más tarde en los telediarios veíamos que se nos ponían a caer de un burro y nos criminalizaban. Yo creo que ha sido totalmente injusto. Pero además es que estamos continuamente recibiendo felicitaciones e incluso regalos por parte de los familiares reconociendo nuestra gran aportación y nuestra gran labor, pero ese reconocimiento es diario. Se podría poner en marcha por parte de la Comunidad de Madrid un reconocimiento expreso para los profesionales de nuestro sector, que es totalmente merecido. Como digo, esto se ha dado en otras comunidades autónomas ya. En cuanto a lo que me dice usted, pues mire, nosotros empezamos detectando que, porque claro, nuestra relación con los hospitales y atención primaria, como puede comprender, es continua. Pues empezamos a detectar a finales de febrero que esto se empezaba a complicar una barbaridad. Y la Comunidad de Madrid se anticipó al Gobierno y el día 9, lunes 9 de marzo, ya cerró las residencias. El Gobierno fue el día 14, sábado, que entró en vigor el día 16. Bueno, las residencias ese fin de semana anterior ya habíamos cerrado, porque estábamos viendo lo que se estaba produciendo. En esos momentos comprábamos EPIs a unos precios, no se puede usted imaginar, escandalosos. De esas mascarillas que lleva usted, que llevo yo también, la quirúrgica, hasta 2 euros habíamos pagado por eso. Pero teníamos EPIs. De atraco, pero teníamos. A partir del estado de alarma, ese mercado se acabó. No teníamos EPIs ya, no teníamos. Y hacíamos compras y se retenían en aduana partidas enteras o incluso en almacenes que se requisaban de proveedores nuestros habituales. Así que no teníamos EPIs. Entonces, quiero que entiendan ustedes, señorías, cuál es nuestro trabajo. Vamos a ver. ¿Cómo atiendes tú a una persona a la que le tienes que asear, a la que la tienes que lavar, a la que tienes que ayudarla a vestirse, a deambular, a comer? ¿Cómo lo haces conservando esa distancia mínima que inicialmente eran de 2 metros y ahora es de 1,5 metros? ¿Cómo se hace eso? No lo sabemos hacer. Eso no tiene, el contacto tiene que ser físico. ¿Y cómo se hace encima si no tienes EPIs? Pues el contagio fue masivo, tremendo. Y entonces, encima, con una enfermedad que es tremendamente traidora. Los síntomas son distintos según las personas. Entraban con fiebre, no todos. Les administrábamos bien de antibióticos, remitía la fiebre, 48 horas, nos relajábamos ya pensando que se había normalizado, entraba un proceso agudo y en 2 horas, señoría, esa persona fallecía, en 2 horas. Nos daba tiempo para llamar al familiar para decirle, ¿te quieres venir a despedir de tu madre? Vente ya, no lo demores. Te vestimos de arriba abajo con EPIs que tenemos aquí y te despides. Nos consiguieron muchos materiales, y hay que reconocerlo, cantidad de personas, de grandes personas, que montaron talleres de confección de un día para otro y nos proveían de todo, que no eran las homologadas. ¡Qué verdad! Era algo con lo que ponerse encima de la mesa
O una bolsa de basura que el pobre personal, qué sudadas se metían. Claro, en plan de broma les decíamos, ¿y la operación bikini que te estás haciendo? Por ejemplo, en el caso de ellas, para quitarle hierro. Gente llorando por las esquinas, no se puede usted imaginar. Y encima diciendo, ¿qué estamos haciendo mal? Se nos está muriendo. Perdón. Esa era nuestra realidad. Totalmente desbordados. Y después, a las 9, nos culpaban en el telediario. Eso ha sido. Perdón, ¿eh? Precisamente porque queríamos que nos contara usted sus vivencias, que le hemos dejado la posibilidad de que lo hiciera y le hemos dejado toda la libertad para que nos pudiera contar de primera mano cómo ha sido su vivencia. Queríamos que lo hiciera, para que se le escuchara y se conociera esa parte que precisamente no se había oído hasta ahora. Mire, durante la pandemia mantenía usted un contacto fluido con la Consejería de Políticas Sociales. No todo lo que nos hubiese gustado, pero sí teníamos contacto, sí. ¿Le informaba la Consejería de Políticas Sociales acerca de las medidas que estaba tomando para evitar los contagios por coronavirus en las residencias? Perdone, no lo entiendo. ¿Las que estábamos tomando nosotros o las que estaban tomando la Consejería? Las que estaban tomando ellos y las propuestas para que tomaran ustedes en las residencias. Vamos a ver, nos inundaban, como decía antes, nos inundaban de protocolos continuamente. Y además protocolos que eran muy cambiantes, porque la realidad era tremendamente cambiante. Cada 24 horas no tenía nada que ver. Es que los médicos iban en prueba-error. Iban poniendo determinados fármacos, funcionaba, no funcionaba, cambiaban, nuevas instrucciones. Ese era nuestro día a día. Una auténtica locura. Pero además, la Consejería de Política Social, igual que cualquier Consejería de Política Social de cualquier comunidad autónoma, dependía evidentemente de Sanidad. Le iba a preguntar si actualmente sigue en contacto la Consejería con las patronales para controlar la situación de los mayores en las residencias, pero ya me ha dicho que tienen una reunión semanal, ¿verdad? Me ha dicho que los miércoles, ¿no es así? Todos los miércoles. Incluso también está el director general de Coordinación Sociosanitaria, el doctor Javier Peromingo, sí. Y con él nos reunimos también todos los miércoles, sí. Por cierto, claro, ha cambiado drásticamente, por supuesto. La situación que tenemos no tiene absolutamente nada que ver con lo que teníamos en los meses atrás. Precisamente le voy a preguntar por ello. Actualmente, ¿cómo está la situación de nuestros mayores en las residencias? Podríamos definirlo como calma tensa. Estamos asustaditos todos. Situación de prevención continuamente. Pero claro, ya no tiene nada que ver, es que nuestros médicos ya sí saben algo más de este virus, y nuestros enfermeros también. Nuestro personal ya sabe el manejo de los EPIs, que es que, claro, como no teníamos enfermedades infectocontagiosas en las residencias, no sabíamos manejar eso. Que, por cierto, también se ha dicho de estas cosas que curiosas, que nuestro personal no tenía formación de eso. Pues yo me acuerdo, el 19 de junio, el último dato oficial que salió de sanitarios, que 53.000 sanitarios ya se habían contagiado. Por tanto, los sanitarios, según la misma dialéctica, pues los sanitarios tampoco tenían formación. ¿Qué cosas? Entonces, retomo, todas las residencias tienen planes de contingencia. Por tanto, ya sabemos, están perfectamente definidas las zonas rojas, las zonas amarillas y las zonas verdes. Tanto a residentes como al personal se le toma la temperatura 2 veces al día, y estamos con 100.000 ojos detrás de todos ellos. Todos los residentes llevan también materiales. La coordinación ya con el sistema público de salud ya es un hecho, funciona. No tenemos ningún problema ya para derivaciones hospitalarias, para las interconsultas. Ha cambiado radicalmente, no tiene absolutamente nada que ver. Y después, de hecho, la incidencia ahora mismo es mínima en las residencias. También puede ser por el enorme grado de inmunidad que tenemos, que eso qué significa, que en la primera vuelta hubo un grado tanto como que el 70% de nuestros mayores se infectaron, claro, y el 31% de nuestro personal también. Por tanto, claro, lógico es que lo que en su momento fue una gran debilidad, ahora mismo se ha trasladado y se ha convertido en fortaleza. ¿Qué es lo más preocupante ahora? Aquellos centros donde no ha entrado el virus. Muy preocupante. Una de las cosas que sí ha hecho bien la Comunidad de Madrid
que no se ha hecho en otras comunidades autónomas, es desarrollar un mapa epidemiológico, un mapa serológico. Ya gracias a Dios sabemos aquellas personas que ya han pasado el virus y que por tanto tienen inmunidad, tienen anticuerpos, tienen la IgG positiva. Supuestamente esas personas no se van a volver a contagiar. No se puede usted imaginar, señoría, la cantidad de gente que llevamos al hospital y desde el hospital, porque es protocolo, tienen que hacerle una PCR, nos llaman diciendo: ha dado positivo doña fulanita. Vamos a la historia, sin problemas. Falso positivo. ¿Por qué? Porque tiene IgG positiva. Esto, si no fuese, imagínense la que se vuelve a liar otra vez en los centros. Otra vez a confinar a los mayores en sus habitaciones. Claro, otra vez a prohibir la entrada de familiares. Efectivamente, pero ahora la mayor diferencia es que contamos no solamente con mascarillas y con resto de materiales de protección sanitarios, sino que también contamos con test que nos permiten efectivamente poder actuar con antelación y evitar contagios, evitar también cierres y cuarentenas totalmente innecesarias. También me gustaría preguntarles si tuvo usted alguna reunión con la Consejería de Políticas Sociales para hablar sobre el nuevo modelo de residencias en el que el señor Reyero ya estaba trabajando antes de que dimitiera. Sí. Bueno, las reuniones con la Consejería de Política Social son, como le digo, semanales. Sí, estamos avanzando incluso ya en el desarrollo del nuevo acuerdo marco que vence el 30 de junio. Pero claro, por los plazos de la Administración, como pasa por una licitación, pues sí, hay que empezar ya. Y de hecho es como estamos. ¿Cree usted que los problemas de las residencias de mayores han sido distintos dependiendo de si la residencia era pública o privada? Yo creo que lo he contestado ya. El virus ha entrado donde ha entrado, evidentemente, independientemente de la titularidad del centro. Por tanto, ¿usted considera que el factor público o privado de una residencia de mayores es el que condiciona o puede llegar a condicionar el número de fallecidos? En absoluto. Si es que además siempre ha sido un sector, el nuestro, el social, que por cierto no es sociosanitario. Por favor, se lo ruego, señorías. No tenemos nada que ver con sanidad. Somos sociales, ni más ni menos. Efectivamente. De hecho, el señor Reyero insistía mucho en esta terminología, porque efectivamente el cambio de modelo que proponía y que sigue proponiendo la Consejería de Políticas Sociales es convertirlo en un modelo sociosanitario, porque actualmente no tiene nada de sanitario, efectivamente. ¿Conoce usted algún estudio o dato que demuestre que han fallecido más personas en las residencias privadas como consecuencia del COVID-19 que en las públicas? No, lo único son los datos que me pasó, por cierto, la propia Consejería de Política Social, que es los que les he dicho. 10,63% de incidencia en las residencias de Lamas, las públicas, y 7,8% en las residencias privadas, pero no tenemos más datos. Como tampoco de estas otras cosas que se han seguido diciendo. Aquellas residencias por ejemplo, del plan de velocidad, que el predominio es de habitaciones individuales frente a las dobles, y entonces se decía que no ha habido tanta propagación por ese modelo de residencia, pues lamentablemente tampoco. La experiencia y los datos nos demuestran que no, que esas residencias se han infectado exactamente igual, con la misma agresividad que otro tipo de residencias. Como también el hecho de que residencias que tengan zonas específicas, que estén sectorizadas, como por ejemplo cada residencias nuevas de nuevo diseño que tienen plantas autónomas en las que cada planta es como si fuese una pequeña residencia y al final tú tienes dentro de la misma residencia 4 o 5, con su propio salón, con su propio comedor, con su propia zona de terapia ocupacional. Pues lamentablemente han tenido la misma incidencia, el COVID ha tenido la misma incidencia en unas que en otras. Señor Fernández, cuando... Sí, Fernández, por favor, que si no mi padre se va a enfadar. Disculpe, Fernández, disculpe. Cuando el Gobierno ordenó que se procediera a la sectorización dentro de las residencias, ¿con qué problemas se encontraron? Porque en ese momento no había test para poder hacer esa sectorización y además había un gran problema, y es que teníamos asintomáticos. Es decir, con aquellas personas que tuvieran algún tipo de síntomas se podía hacer la sectorización, pero con los que eran asintomáticos, allí lo tenían ustedes no difícil, imposible. Claro, por eso decía yo que lo podíamos hacer en base a la clínica, a la revisión clínica de las personas, pero con una enfermedad tan traidora, que da síntomas tan distintos o incluso que no da síntomas. Los asintomáticos teníamos que decir, bueno, pues tú al área tal, tú al área cual. Pues claro, se debieron cometer errores a manta, lamentablemente a manta, porque no teníamos los test
en base a qué lo hacíamos. Contaron ustedes además con refuerzo, con personal de refuerzo que contrató la Consejería de Políticas Sociales, ¿no es así? Que yo sea consciente, no. ¿No contaron ustedes con 145 trabajadores dentro de las residencias para apoyarles, para cubrir las bajas y tener un mayor refuerzo? Pero fíjese, estamos hablando de magnitudes. Sí. 41.000 plazas tiene el sector privado. Hacemos una Lo siento, rápida... señor Fernández, sí, hemos terminado. Siempre le toca a usted. Sí, pues me toca a mí, efectivamente.